Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, Señor. Siempre daremos gracias. Tu amor es inmenso, es grande, es maravilloso. Por eso, Señor, queremos suplicarte, Padre, que tú, mi Dios, nos ayudes. Gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, pero necesitamos tu ayuda. Rogamos, Padre, que tú nos des sabiduría. Tu palabra así nos lo dice. Si tenemos falta de sabiduría, pídanla. Y Señor, yo la necesito mucho. Por eso te pido, Señor, tu bendición, que me ayudes, Señor, para compartir tu palabra, y que, mi Dios, nos des a todos el privilegio, mi Dios, de poder meditar en ella y recibirla en nuestro corazón. Pedimos, Señor, tu bendición, tu respaldo, Señor, tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, esta es una de las historias más, ¿cómo le podríamos decir? Más impresionantes. Hay muchas cosas impresionantes en la palabra de Dios. Y el que Dios haya tomado la decisión de destruir a Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, pues es por algo, ¿verdad? Dios no toma decisiones así a la ligera. De hecho, a nosotros nos da ese privilegio de saber que antes de destruirlas, ¿verdad?, le dio oportunidad a estas ciudades de que si hubiera, ¿verdad?, 50, 40, 30, 20, 10 justos, iba a perdonar a esas ciudades. Y cuando se habla de ciudades, bueno, se habla de un lugar en donde hay muchas personas. Y pues lo triste de esta historia es que no se encontró por lo menos 10, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Por qué Dios toma este tipo de decisiones? Bueno, este hermoso coro, alabanza que quiero cantar para honra y gloria del Señor, y para como modo de introducción, nos habla de eso. Ciudades
razón por la cual Dios toma este tipo de decisiones. El pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo podemos darnos cuenta o cómo puede darse cuenta una persona de que está cometiendo pecado? Una de las definiciones más bonitas por lo completo es la que tenemos de la hermana Susana Wesley, la mamá de Juan Wesley, del pastor Juan Wesley. Y esta definición dice: todo lo que nuble tu razón, todo lo que adormezca tu conciencia, todo lo que oscurezca tu sentido de Dios o elimine el sentir de las cosas espirituales, todo lo que incremente la autoridad de tu cuerpo sobre tu mente, todo ello para ti es pecado. Otra de las definiciones, esta la tenemos en nuestro manual, dice que el pecado está definido como la transgresión voluntaria de una ley conocida de Dios, hecha por una persona moralmente responsable. Eso es el pecado. La Biblia lo resume, por ejemplo, en aquel versículo que dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De tal manera, amados hermanos, que encontramos que el pecado puede ser de comisión, es decir, cuando lo cometemos, o puede ser de omisión, cuando no hacemos lo que debemos hacer, lo correcto. Y cuando Dios ve este tipo de acciones, cuando Dios ve este tipo de actitudes, este tipo de decisiones, pues Él las toma en cuenta. De tal manera que podemos encontrar que antes de que suceda cualquier cosa, Dios siempre está llamando para que todos procedamos al arrepentimiento. Esos son los caminos que nos marca el Señor para que todo esté bien, principalmente en nuestra relación con Dios. Dios es bueno, amados hermanos. Amén. Números 14:18 dice que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios no actúa a la ligera. Cuando Dios se decide hacer algo, es porque ya lo pensó muchas veces y lo volvió a pensar y lo volvió a pensar. Pero en todo ello, en todo ese tiempo, siempre está hablándole al hombre a través de los profetas, a través de la ley de Dios, a través de los evangelios. Y el Espíritu Santo nos lo explica, de tal manera que podamos entender que Dios nos ama, que la misericordia de Dios es muy grande, pero la paciencia de Dios tendrá un límite. En algún momento Dios dirá: hasta aquí. Nos gusta pensar mucho en la misericordia de Dios y gracias a Dios por ello, pero también entendemos que Dios tiene un lado de justicia y que nadie puede escapar a esa justicia. Pero, amados hermanos, el Señor, mientras no nos llame o mientras Él no venga, siempre nos está dando oportunidad. Él lo dice así: cada día que Dios nos da es una nueva misericordia suya, porque su misericordia es grande. Él es tardo para la ira, se tarda mucho. Nosotros quisiéramos rápido, ¿verdad? Traspasar, ¿verdad?, a las personas con los ojos, con lo que se pueda, con las palabras es lo más común, pero Dios es tardo. Gracias a Dios por ello. Por eso, amados hermanos, en Génesis capítulo 6
de los versículos 5 al 7, encontramos algunos de estos aspectos de ese lado de justicia de Dios. Dice que Jehová destruyó a todo ser viviente y lo hizo por el aumento de la maldad en el corazón de los hombres. ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo hizo? Por el aumento de la maldad en el corazón de los hombres. En Génesis capítulo 19, versículo 13 nos dice que Jehová envió a sus ángeles a destruir, amados hermanos, las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y también ya leímos que en el camino Abraham intercede, ¿verdad? Y dice Dios, sí, si hubiera 50, no los perdono, si hubiera 40, los perdono, ¿verdad? Y pobrecito Abraham, ¿verdad? Haciendo esa labor que debemos hacer todos los hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, en Números capítulo 16 hay una historia tremenda, impresionante. En esta historia, amados hermanos, Dios se enoja mucho. Y aquí suceden cosas. Y si no hubiera sido por la intervención de Moisés, quién sabe la verdad qué hubiera pasado. Tal vez Dios hubiera acabado con todo el pueblo de Israel. Ustedes conocen la historia del pueblo de Israel, pero les voy a leer en el capítulo número 16 de Números, les voy a leer esta historia, amados hermanos, en la traducción lenguaje actual. Coré era un levita de la familia de Kehat y su padre se llamaba Izar. Coré tenía 3 amigos de la tribu de Rubén, Datán y Abiram, que eran hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. Es decir, Coré tenía 3 amigos, Datán, Abiram y On, 3 amigos. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe, y a ellos se les unieron 250 jefes israelitas que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Es decir, con Coré y sus 3 amigos se les unieron los líderes del pueblo de Israel. Coré y su grupo fueron a decirle a Moisés y a Aarón: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo? Cuando Moisés oyó esto, se tiró de cara al suelo y les dijo a Coré y a su grupo: ustedes, descendientes de Leví, son los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con su brasero, es decir, con su aparato para quemar incienso, y pónganlo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiera que le sirvan en el santuario, y solo ellos podrán hacerlo. Luego Moisés les dijo a Coré: escúchame tú y los descendientes de Leví que están contigo. ¿Les parece poco que Dios los haya elegido entre todos los israelitas para que le sirvan en su santuario? Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él. ¿Por qué ahora quieren también ser sacerdotes? No se están quejando y rebelando contra Aarón, sino contra Dios. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, pero ellos le respondieron: no iremos. Bastante daño nos has hecho con sacarnos de un país en donde siempre había abundancia de alimentos, como lo era Egipto. Tú prometiste llevarnos a un territorio con muchos campos y muchas viñas, en donde siempre habría abundancia de alimentos. Pero solo nos trajiste a morir a un desierto donde no hay nada bueno.
Y aún así, ¿quieres que te obedezcamos y te sigamos? ¿Crees que estamos ciegos? No queremos verte ni hablarte. Moisés se enojó muchísimo y le dijo a Dios: no aceptes sus ofrendas, Dios mío. Yo nunca les he hecho ningún daño y ellos jamás me han dado nada. ¿Cómo pueden decir que me aprovecho de ellos? Luego Moisés le recordó a Coré que debía venir al día siguiente con Aarón y los 250 descendientes de Leví y traer sus braseros para quemar incienso delante de Dios. Al día siguiente, Coré reunió a todos sus compañeros frente al santuario para enfrentarse a Moisés y Aarón. Cada uno llevaba su brasero encendido. Entonces Dios se presentó con toda su gloria delante del pueblo y les dijo a Moisés y a Aarón: aléjense de esta gente, porque ahora mismo los voy a destruir a todos. Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo y le dijeron a Dios: Dios mío, tú que nos has dado vida a todos, no los mates. ¿Vas a destruirlos por culpa de un solo hombre? Dios le respondió a Moisés: diles a todos los israelitas que se alejen de las tiendas de campaña donde están Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó y fue a donde estaban Datán y Abiram. Con él iban los ancianos que eran jefes del pueblo. Y Moisés les dijo a todo el pueblo: aléjense de las tiendas de estos malvados y ni siquiera toquen los que le pertenece, no sea que por su culpa mueran también ustedes. El pueblo se alejó de Datán, Abiram y Coré, que estaban a la entrada de sus tiendas con sus mujeres y con sus hijos. Entonces Moisés dijo: ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Si esta gente muere normalmente como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré, junto con sus familias y todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente. Es una de las historias más espeluznantes que podemos encontrar en la palabra de Dios. ¿Por qué suceden estas cosas? Y la Biblia nos vuelve a responder: por el pecado. La rebeldía y la desobediencia fueron la razón por las que Dios destruyó a estas personas. Por eso destruyó a la humanidad con el diluvio. Por eso quería destruir a la ciudad de Nínive. Y por eso destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. En el caso de la ciudad de Nínive, Dios no la destruyó porque se arrepintieron, porque hicieron ayuno en silicio, en ceniza, y porque le pidieron perdón a Dios. Amados hermanos, en Romanos 6:23 se nos dice que por practicar el pecado, las personas están destinadas al castigo eterno. Pero si las personas se arrepienten, si confiesan, si piden perdón, Dios los perdona. Y esta es una de las grandes bondades de Dios. Nosotros nos espantamos de lo que las personas malvadas hacen. Pero la Biblia dice que cualquier persona que haya cometido pecado y se arrepiente en su corazón y le pide perdón a Dios y se aleja del pecado, Dios la perdona. Bendito sea el nombre del Señor.
porque la misericordia de Dios es grande. Y por eso, amados hermanos, los cristianos hablamos mucho de las misericordias de Dios. Nos gusta mucho hablar de la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, porque nos da la vida, nos permite amanecer, a pesar de que el día de ayer hicimos cosas malas. El Señor nos dio un sueño, nos dio descanso y nos permite ver la luz del nuevo día, por la misericordia de Dios. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado en estos tiempos del Antiguo Testamento? Las cosas eran rápidas. Pero, amados hermanos, Lamentaciones 3:22 dice que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Por eso en el Salmo 36:7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, dice el salmista. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por esa razón, porque Dios es bueno, porque sabemos que Él es un Dios de misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, el Salmo 136 es un salmo completito, ¿verdad? Siempre se repite: por la misericordia de Jehová. Siempre se repite mucho, porque para siempre es tu misericordia, su misericordia, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, gracias a Dios por el amor, gracias a Dios por la misericordia, pero no podemos perder de vista, amados hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Y no se refiere solamente a cuando estemos en la presencia de Dios, se refiere a que estando aquí, si no vivimos conforme a la voluntad de Dios, cualquier cosa puede pasar y el resultado no va a ser bueno. Nuestra vida familiar, nuestra vida económica, nuestra vida laboral, amados hermanos, todo se ve afectado por el pecado. Nuestra relación matrimonial, nuestra relación con los hijos, todo se ve afectado por el pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor, nadie puede ver esa bondad, esa misericordia. Porque ¿cómo Dios va a bendecir de una manera significativa a una persona que no quiere nada con Dios? Le da el aire, le da el oxígeno, así lo dice el Señor. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Pero no obtiene perdón de sus pecados, porque la persona no se arrepiente, porque la persona no pide perdón, porque la persona no cambia de vida. Por eso, amados hermanos, la Biblia nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Vean lo que dice Génesis capítulo 13, versículo 13. Dice: porque los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? Por no decir, ¿por qué destruyó Dios a tanta gente? ¿Por qué mató Dios a tanta gente? Dice Moisés: porque los hombres, es decir, las personas, los habitantes de Sodoma, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Bueno, y si hablamos del pecado de Sodoma y Gomorra, ¿cuáles eran esos pecados? Judas, en su capítulo 1, versículo 7, nos da esta referencia. Dice que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas eran ciudades que acostumbraban fornicar, es decir, tener una vida de inmoralidad, e iban en pos de vicios contra naturaleza. Dice: estas ciudades fueron puestas como ejemplo, por eso sufrieron el castigo del fuego eterno. Por esa razón. En Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 al 50, nos dice que la maldad de Sodoma y de Gomorra es porque dice, era una ciudad soberbia.
Era una ciudad, dice, que se saciaba de pan, que tenía abundancia de ociosidad, que no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, que se llenaron de soberbia y que hicieron abominación delante de Dios. Y entonces Dios dice: y cuando lo vi, las quité. Entonces, no solamente decimos Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y por eso a las personas que tienen este problema se les llama sodomitas, en referencia a la ciudad de Sodoma. Pero no ese es el único pecado, ¿verdad? Como para que nosotros digamos: yo no soy así, entonces no tengo problema. No. Y aquí, aunque estamos en el Antiguo Testamento, y aunque hablando de uno de los grandes profetas de Dios, amados hermanos, Dios está hablando de cómo es el corazón. ¿Por qué estas personas no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso? ¿Por qué razón? ¿Cómo era su corazón? ¿Por qué eran ociosos? ¿A qué se dedicaban? ¿Por qué eran soberbios? ¿Por qué hicieron abominación delante de Dios? Todo este tipo de cosas nos habla acerca de la razón por la cual Dios toma este tipo de medidas. Dice Dios: cuando los vi, la quité. Pero, amados hermanos, hay más razones. Dios está observando, incluso baja, dice la Biblia, para verificar. ¿Qué es lo que va a verificar? Amados hermanos, los pueblos que estaban alrededor de estas ciudades, dice la Biblia, se quejaban del comportamiento de lo que sucedía en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios escucha lo que la gente dice. Por eso, amados hermanos, Dios habla al corazón. Estas ciudades, sus habitantes, estaban sumergidos, estaban sumidos, amados hermanos, en la injusticia, en la indiferencia, en la falta de valores, en la ausencia de la moral, en la falta de respeto por la vida. Ejercían violencia para con los demás, no tenían temor de Dios. Y Dios escucha las quejas, amados hermanos, de esta forma de ser, de esta forma de vivir. Y Dios viene y baja y verifica a ver si es cierto lo que se dice del pastor Hugo Ríos. Las personas se quejan ante Dios y Dios viene y verifica. Y entonces, amados hermanos, el Señor bajó, platicó con Abraham, le hizo saber lo que pensaba hacer, y por eso Abraham empezó a interceder. Pero Dios verificó que las quejas eran ciertas. Amados hermanos, ¿qué sentiría usted si supiera que su esposo, que su esposa, que sus hijos, que su familia extendida, que sus vecinos, que sus compañeros de trabajo, que sus hermanos en Cristo se están quejando ante Dios por el mal comportamiento de usted? ¿Cómo se porta usted con las personas? Con sus suegros, con sus cuñados, con sus padres,
con sus hermanos en la carne, con sus hermanos en Cristo. ¿Cómo es usted? ¿Cuántas quejas está recibiendo Dios o ha recibido Dios de los que están aquí para acusarlo? ¿Cómo es usted con ellos? Amados hermanos, Génesis 18:20 dice que la razón por la cual destruyó Jehová a Sodoma y Gomorra fue porque el clamor contra ellas, el clamor de la gente, las quejas de la gente contra ellas había aumentado más y más, y el pecado de ellas se había agravado en extremo. Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Y nos da el privilegio de que hoy podamos escuchar su palabra. El Señor dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. El Señor dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El Señor dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. De esta manera encontramos en la palabra de Dios muchos textos, bendito sea Dios, que nos hablan acerca de la bondad y de la misericordia de Dios. Pero ¿Dios tendrá un límite? Amados hermanos, ¿por qué no venimos al Señor y nos ponemos a cuentas y empezamos de nuevo? Dios es bueno y Él va a aceptar, así lo dice Él, todo aquel corazón que venga contrito y humillado ante Él, y va a aceptar lo que usted tenga que decirle. Si alguien lo desea hacer, este es el momento. ¿Dios nos dará otra oportunidad? No lo sabemos. Pero si hay un momento que Dios nos permite, por lo menos hasta este momento, es este. Bendito sea el nombre del Señor. No resista al Espíritu Santo de Dios. Búsquelo hoy, porque así dice el Señor: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria. Te suplicamos, Padre, dirige nuestras vidas, por favor. Ten misericordia y ayúdanos. Nos ponemos en tus manos, agradecidos, porque no podemos negar que tú eres bueno. Señor, volteamos a la izquierda, volteamos hacia la derecha y no vemos a nadie que nos haya visto hacer algo malo o decir algo malo. Y Señor, lo guardamos en nuestro corazón pensando que nadie nos vio, Señor, pero nos olvidamos de ver para arriba. Tú siempre estás enterado de todo. Señor, por
han acusado, Señor, de hacer lo incorrecto, de cometer pecado, de ser injustos. De ser violentos en la familia, en el trabajo. Pero mi Dios, a pesar de todo eso, hoy sigues mostrando tu misericordia, pero también la oportunidad. Ese es un gran privilegio que nos das, que no nos has quitado, porque tú eres lento para la ira y eres grande en misericordia. Pero si venimos a ti, mi Dios, tu palabra nos enseña que si venimos con un corazón contrito y humillado, tú nos perdonarás. Que si te confesamos nuestro pecado, tú nos perdonarás. Por eso, mi Dios, ante el ejemplo de lo que sucedió con estas ciudades, mi Dios, lo único que deseamos es estar a cuentas contigo, estar en paz, que nuestros pecados sean borrados y empezar de nuevo. Gracias, mi Dios, por este hermoso privilegio que nos das en este día. Bendice, mi Dios, a tus hijos, bendice a tu pueblo, por favor, Señor. Rogamos que en tu amor y en tu misericordia, tú, mi Dios, tengas misericordia de nosotros. Todo lo presentamos delante de ti, Señor, con acción de gracias, en el nombre precioso de Jesucristo.